Voy a mencionar, estamos continuando este estudio de esta última sección de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y básicamente lo que Pablo nos ha estado diciendo en esta última sección es que hay una guerra espiritual donde estamos lidiando con enemigos poderosos, enemigos sumamente astutos, y que solamente podemos combatirlos, luchar contra ellos, si nos fortalecemos en la fortaleza de Dios, en su poder, y si vestimos cada una de las piezas de la armadura de Dios que Él mismo nos ha dado. Y bueno, desde hace 3 semanas empezamos a ver cada una de esas piezas que Dios nos ha provisto para esta batalla espiritual. Y la primera armadura que vimos fue el cinturón de la verdad, que lo que Pablo nos está diciendo metafóricamente cuando dice, "Céñanse sus lomos con la verdad", es básicamente llenen sus mentes con la verdad de Dios. ¿Por qué? Nos dice eso Pablo, porque la manera en que Satanás opera, ataca, es a través de engaños, a través de mentiras, es a través de pensamientos, de conceptos. Y de ahí el llénense de toda la palabra de Dios para que entonces ustedes puedan discernir qué es mentira y qué no es mentira, qué es verdad y qué es falsedad. Y bueno, vimos una segunda pieza que fue la pieza de la coraza de la justicia, donde básicamente Pablo nos está diciendo, asegúrense de tener un entendimiento claro de la doctrina de la justificación, porque Satanás puede entrar ahí y desanimarlos al engañarlos. Y número 3, lo que vimos la semana pasada, fue los calzados del Evangelio, que Pablo nos dice, vístanse, pónganse también los calzados o el zapato o las botas, las sandalias del Evangelio de la paz. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una cuarta pieza que Pablo enlista en esta misma sección y la encontramos en el versículo 16. Y Pablo, después de haber dicho, está pues firme, ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de la justicia y calcen los pies con el apresto del Evangelio de la paz, él pasa a decir lo siguiente. Dice ahí, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vemos entonces que Pablo aquí añade una pieza más de la armadura. Esa pieza es el escudo de la fe. Y antes de pasar a explicar lo que hay detrás de este versículo, pues vamos a hablar acerca del escudo que usaban los soldados romanos. Bueno, quiero empezar diciendo, hermanos, que los soldados romanos solían usar básicamente dos tipos de escudos. Aquellos que han visto películas de los tiempos de Roma, del Imperio de Roma, que el periodo en que ellos operaron o gobernaron fue un periodo de más de 500 años, pues quizás han visto en esas películas como Gladiador y otras más, han visto, hermanos, que los soldados usaban un escudo redondo que tenía un diámetro aproximadamente como de 2 pies y que lo sujetaban a su mano a través de unas correas de cuero. Y bueno, este escudo era muy común cuando iba a haber un combate de cuerpo a cuerpo, de persona a persona. Pero ellos tenían otro escudo, un escudo que de largo medía como 3 a 4 pies, de ancho quizás 2 pies de ancho. Y estos romanos usaban este escudo para proteger todo su cuerpo. Esa palabra en latín es scutini, que de ahí viene nuestra palabra escudo. Y bueno, la función que tenía ese escudo en particular era que, como ya dije, protegía todo el cuerpo del soldado contra las flechas mortíferas que venían empapadas de brea y que al encenderlas, pues traía fuego y provocaban un daño mayor cuando eran lanzadas hacia el enemigo, hacia aquellos que estaban combatiendo. Así que, como usted puede suponer, sin este escudo, prácticamente el soldado romano quedaba completamente a merced de sus enemigos. Y de ahí el llamado del apóstol Pablo que nos hace a tomar el escudo de la fe. Porque así como ese escudo alargado protegía a los soldados romanos de los dardos de fuego que tiraba el enemigo, así también el escudo de la fe protege a todos los cristianos de los dardos que lanza el maligno, que nos arroja Satanás. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, puede ser que tú tengas un buen cinto, puede ser que tú estés usando, como decíamos la semana pasada, una coraza con un gruesor fuerte de acero, y además puede ser que tú tengas el mejor casco y puedas tener las mejores botas para caminar. Sin embargo, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que si tú no tomas el escudo de la fe, vas a terminar siendo presa fácil del enemigo. Y de ahí el llamado serio y urgente del apóstol Pablo, que muchas veces nosotros no vemos serio y urgente porque nosotros no podemos ver con nuestros ojos lo que está sucediendo en el medio ambiente, pero Satanás no solamente intenta atacarnos a nosotros mismos como cristianos, sino intenta también atacar a nuestros seres queridos, ya sea cónyuges, hijos, a familias cercanas y sobre todo a nuestros hermanos cristianos. Ahora,
Para poder entender mejor lo que Pablo quiere decir cuando dice tomen el escudo de la fe, pues vamos a aplicar la misma estructura sermonaria que hemos estado aplicando en las piezas anteriores. Y lo que hemos estado haciendo es, pues dijimos, pues ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Porque dice, ciñánse con el cinturón de la verdad. Y luego dice, pónganse que la coraza de la justicia. ¿Qué es la justicia? Y luego vimos, cuando Pablo nos dice, y calcen sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, pues vimos qué es el Evangelio. Ahora lo que tenemos que ver a través de la Biblia es qué es la fe. ¿Qué es la fe? Porque Pablo está diciendo, pónganse el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿La fe en qué? Porque hay gente que tiene fe en su fe en lo que ellos creen, que está de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo revelado por Dios, pero que cuando ellos comparan sus creencias con la Biblia se dan cuenta que no es así. Entonces es importante saber qué significa fe, tener fe y sobre todo fe en quién. O sea, es sumamente importante el objeto en el cual depositamos nuestra fe. ¿En qué tú estás depositando tu fe? Debajo de tu fe verdaderamente está el fundamento firme, eterno, que no es conmovido nunca, o está algo más. Mira, este púlpito tiene una base firme, no solamente de esta madera, sino debajo de esta base de madera hay un fundamento, hay un cimiento perdón, de concreto, que tiene varillas de acero. Y debajo de esas varillas de acero y de ese cimiento de concreto todavía hay columnas como de un diámetro de 2 a 3 pies que, que se hicieron, básicamente tiene 20 pies de profundidad. O sea, hay un cimiento bien sólido. Nosotros pudiéramos decir que este púlpito tiene un buen fundamento sólido, pero a la luz de lo que es Dios deja de ser sólido, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos de asegurarnos que nuestro fundamento está en la roca inconmovible de los siglos. ¿Recuerdas cuando Jesús termina de predicar el sermón del monte y empieza a decir, tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado del propio engaño, tengan cuidado porque cuando lleguemos allá muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre esto y aquello? Bueno, cuando Jesús termina de dar esas advertencias, Él termina diciendo, ¿a quién compararé a los hombres que me escuchan y que no me escuchan? Bueno, los que me escuchan los voy a comparar a un hombre que cavó y cavó y cavó y puso su casa sobre la roca. Es así la manera en que yo veo a los hombres que me escuchan a mí y me ponen atención. Sin embargo, aquellos que ignoran lo que yo digo, yo comparo a esos hombres como unos necios que levantan su casa sobre la arena, que la arena no es estable, ¿verdad? Y bueno, dice Jesús que cuando venga el día malo, cuando vengan los fuertes vientos, la lluvia, las inundaciones, una de esas casas no va a permanecer. La única que va a permanecer es la que está sobre la roca. Esa roca representando a Jesús. Entonces, es importante que nosotros nos detengamos a definir qué es la fe. Y qué bueno que hay un libro en la Biblia que nos define qué es la fe. Hebreos capítulo 11, dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza, la seguridad, el convencimiento total de lo que se espera. Y yo quiero detenerme ahí porque ¿qué es lo que se espera según el contexto en el que el autor de los Hebreos está diciendo lo que es fe? No sé si usted notó, pero ahí hay un conector. La palabra ahí, pues, ¿verdad? Ese conector nos dice que Pablo anteriormente dijo algo. ¿Y qué es lo que Pablo acaba de decir? Que usa ese conector. Bueno, vamos a retroceder unos versículos atrás y escucha lo que Pablo dijo 3 versículos antes. Versículo 37 al 39. Estamos retrocediendo un capítulo, sería el capítulo 10. Dice el versículo 37. Pero aún un poquito, el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Pablo está hablando aquí obviamente del regreso de Cristo, ¿verdad? Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Es decir, el justo, y se sobreentiende que los justos que fueron justificados por el sacrificio de Jesús, ellos van a vivir teniendo la certeza de que el que dijo que iba a venir, va a venir. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Y dice Pablo, y si retrocediere, no agradará a mi alma, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe. ¿Qué es fe? Certeza, convicción, seguridad total de que aquel que dijo que iba a venir y que dijo que si depositaba mi fe, mi confianza en su persona y sacrificio, él me iba a salvar y él iba a venir por mí. Entonces eso es lo que está diciendo. Nosotros no somos de los que tienen fe para perdición, una fe que no está cimentada en algo
sólido. No, nosotros somos de aquellos que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, y por lo tanto es una fe que persevera el alma. Bueno, justo después de que Pablo dice esto, recuerda, antes eh, lo que estamos leyendo aquí se leía como una carta, de forma seguida, no había versículo, no había capítulo. Bueno, justamente después de que Pablo dice eso, entonces ahora sí, vamos a entender el conector. Es pues la fe, la certeza, ¿verdad? De lo que se espera. La pregunta que levantamos aquí es, ¿qué es lo que se espera según el contexto en el que Pablo está diciendo esto? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Esperamos el regreso de Cristo. Y continúa diciendo Pablo, fe también es la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando a alguien que no vemos. Eso es fe. Y muchos pueden decir, yo también tengo fe, pero si no hay una obra que corresponda a lo que tú crees, dice Santiago que esa fe está muerta, ¿verdad? Hay una fe que es viva y que se demuestra actuando en acorde con lo que dice que cree. Bueno, vemos aquí a Pablo que vuelve a afirmar lo que es fe, pero lo hace de otra manera, ¿verdad? Y pudiéramos decir que lo que está diciendo Pablo aquí es que fe es tener el convencimiento total de todo aquello que no vemos como Jesucristo, de todo aquello que Dios nos ha prometido. Eso es lo que es fe. Y luego dice en el versículo 2, porque esto nos va a ayudar bastante, dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonios los antiguos. Es decir, a Adán y Eva, Abel, Moisés, Abraham, todos ellos. De hecho, Pablo nos da ahí una lista de ejemplos de los antiguos que ejercieron su fe, aun cuando no miraban lo que Dios les decía que iba a venir. Sin embargo, lo esperaban con certeza, con seguridad. Por ejemplo, escucha lo que dice el versículo 7, de ahí mismo de Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía que Dios le advirtió que iba a venir y que por lo tanto debía construir un arca? Pues lógicamente la lluvia. En ese momento que Dios le dice eso a Noé, en la tierra no llovía. Sin embargo, dice ahí el autor de los Hebreos, que con temor preparó el arca. Eso es tener fe. Dios le dice algo, no lo ve él, pero obedece. Porque tiene fe, porque tiene la seguridad, la convicción de que lo que Dios le dijo, eso es lo que va a suceder. Y por eso está obrando, por eso está trabajando, ¿verdad? Y bueno, dice ahí, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El versículo 8, Pablo nos da otro ejemplo de lo que es la fe. Escuche lo que dice ahí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. ¿Salir de qué? De su parentela, de su familia, de su ciudad. O sea, salió y lo dejó todo. Y sigue diciendo al lugar que había de recibir. O sea, cuando Dios le dice, vete, te voy a llevar a una tierra prometida, él no la estaba viendo. Sin embargo, él tuvo fe, él tuvo confianza en Dios. Y por eso salió, ¿verdad? Dice, y salió sin saber a dónde iba. O sea, salió sin ver nada, ¿ya? Y aún así, sin ver nada, él obedeció a Dios. Entonces, a la luz de estos pasajes bíblicos, hermanos, ¿qué es la fe? Bueno, en una sola palabra podríamos decir que fe es confiar, ¿sí? Sin embargo, no es confiar en cualquier cosa, en cualquier persona, sino es confiar en lo que Dios ha prometido y ha revelado de sí mismo en su palabra. Mire, volvamos a Hebreos 11 para ver otro ejemplo de lo que significa fe. Escuche lo que dice el versículo 7. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y vamos a detenernos aquí. Esto de ofreció a Isaac implica que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar, a degollar, a matar a su hijo. Génesis 22 nos dice claramente que Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, y lo dice, tu único hijo, a quien amas, por cierto. O sea, imagínese. Y vete a la tierra de Morar y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, obedeció, otra vez, obrando por fe. O sea, esto nos habla de que él no objetó, no replicó, no cuestionó a Dios, no se rehusó a obedecerlo, sino simplemente muy de mañana se levantó. Yo creo que antes de dormirse, él ya había hablado con dos de sus criados, ya había juntado todo lo necesario para realizar el holocausto. Y bueno, en un momento dado, hermanos, después de que dice la Biblia que salen al lugar que Dios le dice, en un momento dado, uh, Isaac le dice, oye, padre mío, y yo veo la leña y yo veo todo lo necesario para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero?
A lo cual Abraham replicó, no te preocupes, Dios proveerá, tranquilo. Versículo 9 dice lo siguiente, y creo que se lo debo, no, ahí está, no lo tengo, pero se lo leo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y luego dice, puso la leña, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó su cuchillo para degollarlo. Y entonces el ángel de Jehová, que se cree que el ángel de Jehová es Jesucristo, le da voces desde el cielo diciéndole, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque yo conozco que verdaderamente temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Pregunta, ¿por qué Abraham sin dudar, sin objetar, fue a ofrecer a Dios a Isaac en sacrificio? Bueno, la respuesta la encontramos en el resto del versículo 17. Después de decir a el autor de Hebreos que lo que es la fe y empieza a enumerar lo que hicieron varios héroes de la fe, empieza a decir, por la fe cuando fue probado ofreció a Isaac, él pasa a decir, dice, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ok, ¿por qué Abraham sin dudar ofrece a Dios a su hijo Isaac? Porque él tenía información. Dios le había ya prometido, en Isaac, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham confió. Él, él dijo, yo estoy convencido totalmente de que Dios va a cumplir. Por lo tanto, yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero yo sé que Él es poderoso aún para levantar a los hombres de los muertos. Yo voy a ir y voy a sacrificar a Isaac, porque tengo total convencimiento de que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Dios no es hijo de hombre para que miente, no, Él es verdadero, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que Él ya sabía, Dios ya le había dicho, hey, no es en uno de tus siervos, Eliezer que se llamaba, sino va a ser, yo te voy a dar un hijo. Y pues, tengo ya 75 años, ¿para cuándo, Señor? Y no se diga, Sara también es vieja. Bueno, sabemos que 25 años después, dice el autor de los Hebreos, que ya cuando Abraham parecía que estaba muerto, sus 100 años, le nació, ¿verdad? O Sara le dio un hijo, Dios cumplió con la promesa. Pero entonces, ¿por qué Abraham no dudó, hermanos? ¿Por qué él tuvo fe? ¿Por qué confió en Dios? Porque él le creyó a Dios, a su promesa, ¿verdad? Dice Génesis 15 que Dios le dijo a Abraham, un hijo tuyo será el que te va a dar descendencia. Y se lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos que la razón principal por la cual Abraham no dudó en ofrecer a su hijo fue porque él confió totalmente en lo que Dios le había prometido. ¿Y recuerdas cuando mencionamos que su hijo Isaac le pregunta, oye, padre mío, ¿y dónde está el cordero? ¿Está todo? Bueno, Abraham le dijo con seguridad, Dios va a proveer. Por lo tanto, no te preocupes. Ahora, por lo que dice el versículo 9 de Hebreos, es lo que dice eso, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, nosotros podemos decir o concluir que cuando Abraham le dice a su hijo, no te preocupes, Dios va a proveer, él no se estaba refiriendo a un cordero. O sea, Abraham ya estaba dando por hecho de que lo más seguro es que le iba a degollar y que Dios lo iba a levantar, lo más seguro. Entonces, todavía eso hace más difícil para Abraham el creerle a Dios, porque cuando tú estás pasando a través de muchas cosas difíciles, es como que tu fe mengua. Sin embargo, como Abraham ya tenía más de 25 años caminando con Dios por fe, es como que en ese momento ya su fe ya había crecido. O sea, la fe que Abraham demostró al final de sus días, que por cierto lo llaman el padre de la fe, esa fe fuerte, grande, no la tenía al principio. Vamos a ver más adelante, no. No, la fe de Abraham fue creciendo gradualmente. Bueno, eso hacía, ah, que te digo, de que ofrecer a su único hijo, a quien amaba, después de 25 años, me lo dices finalmente y ahora me lo quieres quitar. O sea, nada le pasó por la mente de Abraham, cosas como esas. ¿Por qué, hermanos? Porque él por la fe, él creyó en que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces, a la luz de estos pasajes bíblicos, ¿qué es la fe? Ya dijimos, ¿verdad? Fe en una sola palabra es confiar. Pero no es confiar en cualquier cosa, en cualquier persona, sino confiar en lo que Dios ha prometido y además ha revelado de sí mismo. Dios se revela a través de toda la Biblia, a través ah, de actitudes, a través de virtudes, de atributos, ¿verdad?
Dios es fiel, Dios es amor, Dios es justo. Y bueno, todo eso que Dios nos revela acerca de Él y acerca de sus promesas, cuando tú y yo confiamos en todo eso, eso es fe, eso es tener fe. Ahora, con esto en mente, vamos a volver a nuestro texto para averiguar a qué realidad espiritual Pablo nos está queriendo ilustrar a través de esta pieza. Dice allí el versículo 16. Sobre todo, y quiero detenerme ahí en ese sobre todo, porque lo que Pablo está diciendo es, después de habernos enlistado tres piezas, ¿verdad? El cinturón, la coraza y los calzados del evangelio, dice, ok, sobre todas esas cosas, ¿qué dice ahí? Tomar el escudo de la fe. Esto nos habla de que esta pieza es de fundamental importancia, hermanos. Tiene prioridad. Como si Pablo dijera, ante todo no quiero que olviden que usen, que tomen el escudo de la fe. No olviden vivir, en otras palabras, cada día confiando totalmente en lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha revelado a través de la palabra de Dios de sí mismo. Haciendo esto ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, van a poder apagar algunos dardos del enemigo, ¿no? Dice ahí todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Y bueno, pregunta a la luz de lo que Pablo dice aquí. ¿Cuál es el propósito, hermanos, que tiene el tomar el escudo de la fe? Ya lo dijimos, ¿verdad? Es poder apagar todos los dardos del enemigo. Esto nos habla, hermano, nos dice, nos enseña que el escudo de la fe es lo suficientemente poderoso para apagar cualquier dardo del enemigo. Tu fe en la verdad de Dios, tu fe en las promesas de Dios, tu confianza puede apagar. Eso es lo que apaga los dardos del enemigo. No es vengo contra ti, Satanás, y te reprendo, te ato y todo lo demás. Eso es una falacia que la Biblia, hermanos, no abraza, no acepta. No, hermanos, esta es la manera como nosotros luchamos con el verdadero Satanás. ¿Sí? De ahí el por qué Pablo empieza con cíñanse los lomos de su entendimiento, de su mente, con el cinturón de la verdad. Porque para poder usar el escudo de fe tienen que saber la verdad de Dios. Tú no vas a usar el escudo de la fe, tu confianza en lo que tú crees, sino en lo que Dios estableció que es realidad, que es verdad. Es ahí donde tú tienes que confiar en lo que Dios ha establecido como fundamento, como su verdad. Entonces, el propósito del escudo de la fe es apagar todos los dardos del maligno. Y el escudo, el tener fe, es poderoso para detener todo dardo del enemigo. Ahora, la pregunta que levantamos es, ¿son los dardos del fuego del enemigo? ¿Qué representan estas flechas de fuego para nosotros en nuestras vidas? Pues, obviamente estas flechas, hermanos, representan algo espiritual, ¿verdad? O sea, no es que Satanás literalmente va a venir a pelear contra nosotros y nos va a mandar sus dardos de fuego. No, no va a lanzar cosas tangibles, objetos terrenales, literalmente reales. No, entonces, ¿qué es lo que significan los dardos del fuego del enemigo? Bueno, podemos deducir por lo que dice la Biblia acerca de la guerra espiritual, que esta ya es la parte número 8 por las últimas 7 semanas que hemos visto lo que la Biblia nos dice acerca de esta guerra espiritual, pues nosotros podemos deducir, hermanos, que los dardos de fuego que Satanás lanza contra nosotros vienen en forma de pensamientos, de ideas, de conceptos errados. Y bueno, vamos a demostrar esto con algunos pasajes bíblicos más. Por ejemplo, el primer ejemplo lo encontramos ahí en Juan capítulo 13. Ahí nuestro Señor Jesucristo está a punto de celebrar la última cena con sus discípulos y antes de participar de ella, escucha lo que dice Juan 13, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí la palabra griega, de ahí donde dice había puesto, toda esa palabra así junta, esa es la palabra balo, una palabra griega de donde viene nuestra palabra bala, proyectil. Bueno, lo que está diciendo aquí Juan, dice, cuando cenaba, como el diablo ya había que lanzado, puesto en el corazón de Judas Iscariote, que entregara a quién, a Jesús. O sea, Judas no se dio cuenta que era el diablo. Él no lo vio para nada. Pero como el diablo nos está diciendo la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar y que no debemos de ignorar sus maquinaciones, sus artimañas, sus métodos astutos que él emplea para engañarnos, nosotros tenemos que deducir que más bien el diablo a través de situaciones, a través de otras personas, como vamos a ver, él tiró ese dardo, él metió en el corazón de Judas entregar a Jesús. Eso es lo que básicamente está diciendo el texto griego, en el original. Satanás había lanzado en el corazón de Judas la idea de que de traicionar a Jesús.
Y bueno, como ve, esta es la forma en que Satanás lanza sus dardos de fuego, a través de pensamientos, ideas y conceptos errados. ¿Para qué, hermanos? Para que entonces uno termine dudando de la veracidad de Dios, en este caso de Jesús. O sea, sí, Jesús, yo vi que hiciste milagros, yo vi que predicaste la Biblia, sin embargo, todavía tengo mis dudas de que tú verdaderamente seas el Mesías. Él empezó a dudar de la divinidad de Jesús, de su poder, de su soberanía, de su sabiduría y todo lo que Jesús hizo. O sea, me imagino a Judas que al ver a Jesús, que como ya no iba a ser su fuente de ganancia económica, porque Jesús decía una y otra vez es necesario que yo muera y que resucite el tercer día y ya me estoy despidiendo de ustedes, ya no me van a ver. Entonces como que él empezó a sacar provecho a la persona de Jesús en sus últimos días, en sus últimos momentos cerca de él. Y bueno, Satanás sabe nuestras debilidades, sabe lo que cojeamos y sabía que Judas cojeaba de eso. Entonces le lanzó dardos a su corazón. ¿Y qué hizo? Voy a traicionar a Jesús por dinero. Y bueno, otro ejemplo lo encontramos en Hechos. La iglesia está creciendo rápido y ustedes conocen lo que pasó en Hechos 5:3. Una pareja que vendió todo lo que tenían porque eso era lo que estaba haciendo toda la iglesia y traían todo lo que, el dinero que ellos recibían de lo que vendían, lo traían todo, ¿verdad? Y bueno, esta pareja hicieron creerle a la iglesia, sobre todo a Pedro, que ellos estaban dando todo, estaban donando todo su dinero de todo lo que habían vendido. Sin embargo, ellos habían sustraído una parte y no tenía nada malo con sustraer una parte, pero ellos querían verse como los generosos. Y ahí lo malo, y sobre todo en el momento en que Dios estaba empezando a establecer su iglesia, y de ahí la seriedad de Dios al actuar, ¿verdad? Y bueno, escucha lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 3, porque al parecer el Espíritu Santo le reveló el engaño a Pedro. Y le dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Ustedes se imaginan a Satanás literalmente yendo a llenar el corazón a Ananías? No, ¿verdad? Otra vez lo mismo, tiró sus dardos de fuego a través de pensamientos, a través de conceptos, a través de ideas, a través de personas. Y dice ahí para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Qué hizo Satanás? Llenó el corazón de Ananías. Le puso mentiras. Quizás a través de alguien, ¿de verdad vas a dar todo? Deberías de guardarte un poco. ¿Por qué no hacerlo? Y a lo mejor Ananías, en su codicia, y para verse bien, fíjate que sí, es buena la idea, me voy a quedar con eso. Sin embargo, voy a decir que lo estoy dando todo. Bueno, es así como Satanás operó en él, o algo parecido a eso, ¿verdad? Entonces, como ven, los dardos del fuego de Satanás que él lanza son a través de pensamientos, hermanos, por medio de cosas, engaños. Otro ejemplo lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, así las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pregunta, ¿cuál es, o sea, basado a lo que hemos estado leyendo, cuál es el medio que Satanás usa para mentir, para tirar sus dardos, para llenarnos de duda? Pues, lógicamente es mentiras, ¿verdad? Es a través de cosas, de pensamientos. Satanás nunca va a venir literalmente en su persona, en su ser, contra ti y te va a tirar un dardo, no, nunca lo vas a ver. La única persona con la que Satanás tuvo que pelear directamente, cuerpo a cuerpo, persona a persona, fue con Jesús. De ahí en más, Satanás no, o sea, él es un ser invisible, él es un espíritu. Entonces, hermanos, como vemos, la manera en que Satanás ataca, la manera en que Satanás tira sus dardos de fuego es a través de mentiras, a través de engaños. Y él, como he estado diciendo, él puede usar a personas. Porque si tú sigues leyendo lo que dice ahí Pablo, después de decir, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pues así sus mentes van a ser engañadas. Y dice lo siguiente, después de decir eso, dice el versículo 4, porque si alguno viene predicando, o sea, otro evangelio, si alguna persona viene predicando otro Jesús, del, diferente al cual le hemos predicado, bien lo reciben, ¿verdad? ¿Qué está usando Satanás? Falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Porque es en ese concepto que dice Pablo, en este de que me temo, que así como la serpiente engañó a Eva, pues así también se han engañado por estos hombres, pero es como si mismo Satanás está usando a estas personas falsas. Y bueno, Satanás no solamente usa falsos maestros para engañarnos, para tirar sus dardos, él usa también a los creyentes. El ejemplo de ejemplos lo encontramos en Mateo 16. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, es necesario que yo muera, que sea entregado en manos de los pecadores y que muerto resucite al tercer día. Y escucha lo que dice Mateo 16.
Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a reprenderle, a regañarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, ¿qué te pasa? Como que no te acontezca eso, que Dios quiera. ¿Y qué hizo Jesús? Pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque, o ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? ¿Por qué le estás poniendo las cosas de los hombres? Pregunta, ¿acaso Satanás había poseído momentáneamente a Pedro? Y por eso Jesús le dijo: quítate de mí, Satanás. La respuesta es claro que no, hermano. Si eso hubiera sido el caso, Jesús hubiera expulsado a Satanás de Pedro. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Pues, Pedro, tú estás hablando como Satanás. Él es padre de mentira. Vete de aquí. ¿Qué? ¿Quieres hacer que yo desista de obedecer a Dios? Yo estoy aquí por una misión, Pedro. Vine a dar mi vida en rescate. Con mi muerte, con mi sangre, yo voy a pagar por tus pecados. Y tú me estás deteniendo. No dejes que Satanás te use. No. Pon tu mirada en los planes de Dios, no en las cosas terrenales. De ahí el quítate delante de mí. ¿Te das cuenta? Aún Satanás puede usar a los cristianos. Y lo curioso es que si tú regresas o tú vas atrás unos versículos en ese mismo capítulo, ahí vamos a encontrar a Jesús diciéndole a sus discípulos: ¿y quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? ¿Qué es lo que está diciendo la gente que soy yo, el Mesías? ¿Qué es lo que dice? Y él contestó: tú eres el Cristo, el Mesías prometido por Dios, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le respondió en el versículo 17: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Wow. Encontramos a Pedro en un momento dado de su vida siendo usado por Dios. Pero momentos después, él empieza a ser usado por Satanás porque él se lo permite. ¿Te das cuenta, hermanos? Así que como vemos, los dardos de fuego que Satanás lanza contra nosotros vienen, hermanos, en forma, en pensamientos, en ideas, en conceptos cerrados. Y esta es la esencia de todo ataque de Satanás. Ahora, por los pasajes que hemos visto durante toda la prédica, podemos concluir que todas las estrategias, las tácticas, los métodos que el enemigo usa contra nosotros se va a reducir a una sola cosa, hermanos. O sea, Satanás intenta constantemente debilitar tu confianza en Dios. El objetivo principal de Satanás al lanzar sus dardos de fuego, en última instancia, es que tú dejes de confiar en lo que Dios ha prometido y que tú dejes de confiar en lo que Dios se revela en la Biblia, en su carácter. O sea, Satanás va a intentar, como dé lugar, destruir, hermanos, lo que nosotros sentimos por Dios, la admiración que hay por Dios, por lo que Él es Dios y lo que nosotros pensamos de Dios. Ese es el objetivo final que Satanás busca. Cada uno de sus ataques espirituales contra nosotros, Él busca que dejemos de confiar en Dios, en su carácter, en su amor incondicional, que dejemos de confiar en su poder, que obra a favor nuestro, que dejemos de confiar en su infinita sabiduría, en su multiforme sabiduría, en su providencia, en su soberanía, que Dios está obrando a nuestro favor. Y bueno, sobre todo, Él intenta que dejemos de confiar en sus promesas. Y sobre todo cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, cuando estás atravesando por problemas económicos, cuando tenemos conflictos personales. Es en esos momentos donde Satanás dice: el momento está propicio para mandar mis dardos, para usar personas y meterles duda a estos cristianos. Y de repente nos asaltan pensamientos terribles donde, ¿dónde está Dios? ¿Que no ve lo que me está pasando? ¿Acaso Él me ha dejado? ¿Acaso ha dejado de amarme? ¿Será que me ha desechado? Y bueno, otros pensamientos después de que empiezas tú a pensar todas esas cosas, pues entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me esfuerzo por poner los principios bíblicos que Dios me está dando a través de la predicación? ¿Para qué si como quiera me va de la patada? ¿Para qué si aun cuando estoy aplicando estos principios bíblicos, pues la cosa se pone aún a veces peor? Bueno, estos son los dardos del enemigo que lanza a nuestras mentes con el fin de que se disipe nuestra confianza en Dios. Mire, existe una ley en el estudio de la interpretación de la Biblia, un principio. Y es que a la hora de querer investigar un tema, siempre es crucial que nosotros vayamos a la primer cita que habla acerca de ese tema. Porque cuando tú haces eso, suele ser definitivo, o sea, que lo que apareció ese tema por primera vez en la Biblia te vaya a dar luz a los demás temas. Y eso es algo lógico, o sea, a veces decimos: eso es cosa del hombre", pero sí es por lógica, por sentido común. Y bueno,
donde vamos a ver por primera vez que el enemigo ataca a la humanidad, es en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, ahí encontramos el primer encuentro que Satanás tuvo con el ser humano. Y lo encontramos haciendo, ¿sabe qué? Mandándole un dardo a Eva, dardo de fuego. ¿Y cuál fue su primer dardo? Meterle duda a Eva. Génesis 3, Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente, escucha, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, había la duda, con que Dios ha dicho no coman de todo el árbol del huerto. ¿Qué está haciendo aquí Satanás? Está disparando un dardo de fuego al corazón de Eva. Él quiere poner en duda la palabra de Dios. Porque ¿qué le había dicho Dios a Adán y a Eva? De todo el fruto de todos los árboles ustedes pueden comer, con excepción de uno en particular, ese que está en medio del huerto, de ese no, porque en el momento que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a morir. Y viene Satanás, voy a ponerle duda. ¿Okay? Yo quiero que ellos duden de lo que Dios les acaba de aseverar. Y ahí está Satanás, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? No comáis de todo el árbol del huerto. Así es que Satanás no solamente se dedicó a mandar ese dardo de duda, sino mandó otro dardo. Satanás constantemente está mandando dardos y cada dardo nos está debilitando nuestra fe gradualmente. Eso de caer en pecado no sucede de la noche a la mañana, hermanos, es gradualmente. Cuando David cayó en el pecado que cayó no fue de la noche a la mañana, fue gradual. ¿Por qué? Porque Satanás así ataca. Y bueno, Satanás, quizás al ver que se empezó a debilitar la fe de Eva, de Adán, tiró otro dardo. ¿Y qué le dijo Satanás con ese dardo? Escucha lo que dice ahí en el versículo 4, ya casi al final, dice, no moriréis, sino que sabe Dios, no sé si lo tenga aquí, que el día que comas de él, del fruto de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Primero le mete la duda y luego ya viene la negación. No, Dios está mintiendo. No le creas a Dios. Más bien, Dios sabe que cuando ustedes hagan eso, ustedes van a ser como Dios. Bueno, ¿qué nos enseña todo esto, hermano? Bueno, nos enseña una cosa, hermano, y es que el dardo de fuego favorito y más utilizado por Satanás a la hora de atacar la vida de un creyente es meter duda. O sea, ese es el primer ataque de Satanás, hacerte dudar de Dios, de su carácter, de su amor, de sus promesas. Eso fue lo que usó para atacar a Jesús. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, había ayunado por 40 días y tuvo hambre Jesús. ¿Y cómo no? Él era 100% humano. Tú y yo después de 4, 5, 6 horas decimos que nos estamos muriendo de hambre, pero eso no es morirse de hambre. No, 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 Jesús sí se estaba muriendo de hambre, literalmente. Y entonces, sabemos lo que dice Mateo 4:3. Tira su dardo y le dice, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, pues ordena que estas piedras se conviertan en pan. Verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y verdaderamente Jesús podía hacer eso, ¿verdad? No le estaba diciendo una mentira. Sin embargo, Jesús sabía que no era el momento. Él venía con una misión y no venía como Dios, venía como hombre. Él se había despojado de toda su divinidad, su poderío. Y Jesús le respondió, sacó el escudo de la fe, dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí vemos a Jesús usando el escudo de la fe. ¿Qué hizo Jesús? Citó las escrituras y así apagó todos los dardos del maligno. Y de allí, hermano, lo súper importante que es conocer todo lo que Dios nos ha revelado a través de las escrituras, de sí mismo, de sus planes y sus promesas. Y bueno, esto se hace a través de la predicación expositiva y consecutiva, a través de una lectura y una meditación personal también de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, entre tú más te expongas a la palabra de Dios, tu fe va a estar más fuerte. Tú vas a poder apagar los dardos del enemigo. Esto nos enseña, hermanos, que la revelación de Dios, las escrituras, las enseñanzas, la doctrina, lo que estamos haciendo ahorita y lo que hacemos cada domingo, no es mera información. No, según la Biblia me dice que es artillería militar espiritual y además es poderosa. ¿Recuerdas lo que citamos semanas atrás? El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios a la destrucción de fortaleza que se levantan aquí en la mente, los engaños, las mentiras. Y lo dice, derribando con la verdad de Dios argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, volviendo a nuestro texto, según Pablo, ¿cómo podemos apagar los dardos del fuego del maligno? Pues es fácil, ¿verdad? Usando el escudo de la fe.
Miren, hermanos, volviendo al uso del escudo en los tiempos romanos, ah, les dije que el Imperio Romano duró como 500 años. Y bueno, las armas que ellos usaban fueron evolucionando a través de esos 500 años. Por ejemplo, hubo un tiempo en que las flechas se lanzaban sin fuego. No hacían mucho daño. Sin embargo, a alguien se le ocurre la idea de meter la punta de la flecha en brea, encenderla y tirarla. Y eso ya causaba más daño, ¿verdad? Al enemigo. Bueno, a raíz de esa novedosa idea militar, a alguien también se le ocurrió reinventar un escudo capaz de apagar esos dardos que iban con fuego. Y bueno, el escudo que inventaron fue creado mayormente de madera y estaba cubierto esa estructura de madera gruesa con cuero y con metal. Y lo que se hacía con este escudo antes de salir al campo de batalla a pelear, pues ese escudo se sumergía en el agua, se dejaba bajo el agua para que se penetrara el agua en la madera. Y a la hora de entrar en combate, los dardos, ¿qué cree que pasaba con los dardos? Caían y si venían con la fuerza suficiente y tenían la punta bien puntiaguda, bien filuda, por decirlo así, y se enterraba y el fuego empezaba a arder, el agua que había en la madera no permitía que se quemara lo que era el escudo. Usted pudiera decir, ¿y por qué no los hicieron todos de metal? Porque a la hora de usar puro metal, el metal se pone caliente, es un conductor de calor. Entonces, todas esas cosas fueron innovándose. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor? Bueno, es bien interesante recordar lo que Pablo nos dijo en el capítulo 5 de Efesios. Escucha lo que dice el versículo 25 y 26. Dice Pablo ahí, maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Pregunta, ¿con qué está Pablo comparando aquí al agua? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, esto nos enseña que tu fe es capaz de extinguir los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuándo? Cuando tu fe, ese escudo de fe, está empapado de la palabra de Dios. O sea, no es por accidente Pablo se le haya ocurrido decir en Romanos 10:17 lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. O sea, lo que alimenta tu fe es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Es eso. Y cada vez que tú abres la Biblia, es como si agarraras tu escudo de la fe y lo metieras en la verdad de Dios y se mojara ese escudo, ¿con qué? Con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Y de ahí, una vez más, lo importante que es exponernos cada día a la palabra de Dios, sí, de manera personal. Pero también exponte a esas predicaciones sólidas, hermanos, de ministerios fieles, de todo el consejo de Dios, constantemente. No esperes a que llegue el domingo, no, a través de la semana buscas ministerios que te prediquen todo el consejo de Dios y sé selectivo, sé cuidadoso, porque como nunca antes ha proliferado el engaño, la falsedad dentro de las iglesias. Si tú quieres que tu escudo de fe esté empapado de la palabra de Dios, tienes que hacer eso. Tienes que someterte a la palabra de Dios, tienes que exponerte a ella. Entre más expuesto estés a la palabra de Dios, más mojado va a estar tu escudo de la fe. O sea que cuando vayas a tomar el escudo de la fe, hermano, estés corriendo el agua, corriendo la palabra de Dios por tu mente. Verás si los dardos del enemigo de fuego no se extinguen, no se apagan, se van a apagar. Claro que se van a apagar. Es así como hacemos guerra espiritual. Y es así como el enemigo huye de nosotros. Dice, someteos a Dios. Someteos implica obedezcan a Dios. Obedezcan lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué va a pasar cuando tú te sometes a Dios, obedeces la palabra de Dios con la asistencia del Espíritu Santo? Satanás huye de ustedes, dice la Biblia. Es como vas a hacer que Satanás huya de tu vida. Así que si tu fe es débil en estos momentos, se debe a tu negligencia, tu irresponsabilidad. Ahí Pablo nos dice, tomen ustedes sobre todo el escudo de la fe, es nuestra responsabilidad. Dios no va a venir a ponértelo y no te va a venir a proteger, que lo hace cuando tiene que hacerlo. Cuando ya ve que Satanás está pasando, de ya, hasta aquí puedes llegar. Pero hay una responsabilidad nuestra, hermanos. Y luego, si tú tienes tu escudo de la fe y no lo estás sumergiendo en la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Si nosotros tenemos una fe débil, es por nosotros. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que personalmente empapaste tu fe en el agua que hay en la Biblia? Cuando tomaste la Biblia y empezaste a leerla y apagaste tu teléfono porque el enemigo y nuestra carne es rápida, ¿verdad? Mira,
Qué fácil es ver una serie en Netflix, leer el periódico, la revista, pero qué difícil es mantener nuestra atención en la lectura de la palabra de Dios. Quizás no llevan ni 5 minutos y ya te sonó el teléfono y lo abriste y como te quedaste en TikTok, en Facebook y ya te quedaste ahí. Dice Pablo, yo sé que en mí está el mal. Hay una ley que se revela contra lo que es la ley de Dios, las cosas de Dios. Pero también, hermano, hay una nueva naturaleza. Y de eso, dice Jesús, sí, ciertamente la carne es débil, pero el Espíritu está presto en ustedes. Tienen ahora el Espíritu Santo, luchen. Por lo tanto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente hiciste intencionalmente esto? Quizás las prédicas que se dan aquí o las prédicas que oís en otras partes, o tu Biblia de estudio, la abriste y te quedaste por horas quizás meditando en la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, estás mojando tu escudo de la fe con la palabra de Dios y vas a poderlo levantar cuando venga el dardo del enemigo. Así que es necesario sumergir nuestra fe, hermanos, en el agua de la Biblia todos los días para que nuestro escudo esté totalmente empapado de la palabra de Dios. De ahí que Pablo le diga a los colosenses que la palabra de Cristo abunde, sobreabunde en sus mentes, en sus corazones, por estas razones. Qué exagerado. No, Dios no es ningún exagerado. Si tú supieras lo que Dios sabe acerca de la guerra espiritual, lo que Él ve, lo que realmente es, no actuaría, no estarías acusando a Dios de ser exagerado. Más bien te pondrías pilas, como se suele decir, ¿verdad? Así que es necesario hacer esto si queremos pagar rápidamente los fuegos o los dardos de fuego del enemigo. Ahora, una vez que empapas tú tu escudo de la fe con la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo yo pongo en práctica esto de tomar el escudo de la fe? Bueno, hermanos, cada vez que tú te levantes, tú tienes que tomar la decisión de confiar en Dios. Confiar en todo lo que se ha revelado de sí mismo, en todo lo que Él dice que va a hacer y sobre todo en sus promesas. Y eso es confiar, ¿sí? Por la fe que hizo Noé. Cuando Dios le advirtió lo que iba a pasar, viene un diluvio, dice que empezó a construir el arca. Eso es fe. Por la fe también Abraham salió de su parentela, salió de su nación. Tomar el escudo de la fe, eso implica obedecer. ¿Crees verdaderamente que Dios es real? Empieza a obedecer en las cosas pequeñas. Una de ellas, y una vez más, hermano, yo no lo digo con el afán de quererlos tener aquí nomás por quererlos tener aquí. Si Dios te dice, hey, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y más cuando veas que mi venida está cerca, con más razón no dejes de congregarte. Tú debes de tener fe, dar un paso de fe. Dios me está diciendo que yo vaya, porque todo lo que Dios me dice, los beneficios que yo tengo al venir aquí, son reales. Y eso es fe. Yo cada domingo, cada semana, de hecho, tengo que tomar pasos de fe con estar preparando cada sermón. Yo me esfuerzo totalmente por predicarles todo el consejo de Dios y hacerlo de una manera entendible, una manera que ustedes salgan bendecidos. Hasta el día de hoy, cada vez mi convicción es más fuerte. Yo un día voy a estar parado enfrente del príncipe de los pastores y voy a rendir cuentas. Y eso cada vez crece más. Es un acto de fe. Ustedes tienen que de igual manera hacer actos de fe. Y si tú dices que ya no tengo esa fe, pastor, pídele a Dios, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Dios puede aumentar tu fe, pero cuando empiece a ver que tú también estás dispuesto a hacer cambios en tu vida. Saben que el primer ataque de Adán, lo que estuvimos hablando en Génesis, en última instancia, el ataque fue en contra del carácter de Dios. O sea, contra el carácter de la bondad de Dios y sobre todo de la fidelidad de Dios. Dios había creado todo para que lo disfrutaran Adán y Eva. Coman de este fruto, aquí está mi bondad. Yo soy fiel, aquí van a estar conmigo, pero no coman de eso. ¿Y qué hizo Satanás? Dios no es bondadoso, miren nomás, les está permitiendo comer del fruto de todos esos árboles, pero de ese no. Un ataque contra el carácter de Dios. No es bondadoso, no, coman de aquel para que vean ahora sí que van a ser ustedes como Dios. Y contra la fidelidad de Dios, hermanos. No van a morir, sabe Dios que van a ser como Él. Entonces es bien claro que Satanás atacó el carácter de Dios. ¿Y qué estoy diciendo con esto, hermanos? El objetivo final de Satanás a la hora de traer dolor a tu vida no es nomás que sufras. No, no, no. El objetivo final detrás de los sufrimientos que trae Satanás a tu vida, del dolor, es que ese dolor te lleve a dudar del carácter de Dios según tus circunstancias. O sea,
En vez de mantenerte confiado en Dios tú a través de tus circunstancias difíciles, por lo que Dios promete que todas las cosas nos ayudan a bien, todas buenas y malas, pues uno suele que empezar a cuestionar el carácter de Dios. ¿Sí? Dios no me ama. Si me amaría, entonces, ¿por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a las personas, dice el ser humano, por qué a las personas buenas les va mal? Para empezar, no hay personas buenas, según Dios. A la única persona que no le debió haber ido como le fue bien mal fue Jesús. Pero de ahí en más, nosotros somos merecedores de que nos pasen cosas malas. Pero por la misericordia de Dios, dijo Jeremías, no fui yo consumido. La mayoría del pueblo de Israel fue consumido. Yo por su misericordia, porque así lo quiso, no fui destruido. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces Satanás sabe que a través del sufrimiento, cuando trae cosas adversas a tu vida, él sabe que tú eres susceptible, que empieces a dudar de Dios. Eso es lo que quiere, que tú dudes del carácter de Dios, de su amor, de su fidelidad, de su provisión. Dios no está contigo porque mira lo que te está sucediendo. ¿Por qué tu hijo tiene cáncer? ¿Por qué perdiste el trabajo? Y la gente que no tiene todo el conocimiento que hoy tenemos nosotros, muchos de nosotros de la Biblia, pues se come todo eso. O a veces cuando lo tiene se olvida y en vez de dejar que la palabra de Dios le hable a su alma, deja que los demás y su mismo corazón, que es engañoso, dice Jesús, dice Dios, más que cualquier otra cosa, deja que le hable. Así que hermanos, de ahí lo importante de mantenernos arraigados a la palabra de Dios. Mire, yo puedo decir que después de 20 años de estar surgiendo por la gracia de Dios esta labor de pastor y casi 30 años de ser cristiano, yo estoy ya a estas alturas de mi vida absolutamente convencido de que la Biblia de Dios no solamente fue inspirada por Él, sino que esa Biblia es inerrante, es infalible. Puedo confiar yo 100% en lo que ella dice acerca de Dios, acerca de sus promesas. Y bueno, con esto yo te puedo decir, por lo que dice la Biblia y por lo que yo he experimentado, si tú construyes tu vida sobre la palabra de Dios, vas a ser como ese hombre que hablamos al principio, que edificó su casa sobre la roca. Llegaron los fuertes vientos que el maligno trajo, vinieron ferozmente las lluvias, se azotaron contra esa casa, contra esa vida. Pero si tú estás fundado en la roca que es Cristo, venga lo que venga, tú vas a permanecer firme. ¿Por qué? Porque edificaste tu vida sobre la palabra de Dios, sobre la piedra inconmovible de los siglos. Así que no dudes de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es 100% confiable. Jesús dijo acerca de ella, los cielos y la tierra pasarán, serán destruidos, pero mi palabra es lo único que no pasará. Mi palabra es lo único que no puede ser destruido. Eso escucha bien, hermano. Es más fácil, dice Jesús en ese pasaje, que todo el universo, todo lo que exista, quede destruido, pero no la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dura para siempre. Y bueno, sabe que hace 30 años yo tenía una fe muy débil. Yo hace 30 años yo no tenía la fe que hoy tengo, ni hace 20 ni hace 10. ¿De qué me habla todo esto? De que la fe es como un músculo, hermanos, que a medida que tú lo ejercitas, va creciendo ese músculo. Y sobre todo, cuando estás pasando por tribulaciones, por momentos difíciles. De hecho, si tú eres un verdadero cristiano y le empiezas a decir a Dios, aumenta mi fe, asegúrate tu cinturón de seguridad, porque te van a llegar tribulaciones, cosas difíciles. No, yo por eso yo le digo a Dios que no le pido a Dios eso, pastor. Como quiera te van a llegar. O sea, Dios, si hay algo que quiere hacer nosotros, es santificarnos, ¿verdad? Y además de eso, quiere que nuestra fe aumente. Y nos va a hacer pasar por el fuego. Pero aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Porque Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas resistir. No, juntamente con la prueba te da la salida. Él te acompaña, de hecho. Entonces, como les decía, la fe que hoy tengo no la tenía hace ni 10, ni 20, ni 30 años. No, fue creciendo. Mire, pensemos rápidamente en la fe de Abraham. Ya dijimos que la Biblia dice que el padre Abraham, ¿verdad? O sea, él era el padre de la fe. Y bueno, tuvo que pasar más de 25 años. Cuando Dios lo llama a salir de su parentela, de su ciudad, él tenía como 75 años. Cuando Dios le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación, de tu descendencia, de Isaac, de ti. Y bueno, no fue hasta casi los 100 años aproximadamente que Dios cumplió parte de la promesa y le dio a su hijo Isaac. Ya para ese entonces su fe estaba fuerte y por eso le pide la vida de su hijo y él no dudó para nada. Él se levantó
muy temprano, llevaba todas las cosas y allí iba. Y él tenía seguridad total de que Dios no iba a dejar en el suelo la promesa. Él sabía que de alguna manera Dios era poderoso para continuar cumpliendo esa profecía de que en Isaac él le daría descendencia. Sin embargo, 25 años atrás, eh, Abraham no tenía la fe que tenía de años cuando tenía los 100 años. No, 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 no. Él no era el padre de la fe en ese momento. No. En 2 ocasiones consecutivas, hermanos. Abraham, por salvar su pellejo, porque iban hacia la tierra prometida, de repente llegaban a ciertos imperios donde habían reyes. Y como Sara era hermosa, bueno, el temor de Abraham era, al ver a Sara, mi mujer, los reyes van a quererla hacer su mujer. Y eso implica, a lo mejor, que me quiten la vida. ¿Y qué le decía Abraham a Sara? Vamos a decir que eres mi hermana. En 2 ocasiones, el padre de la fe no tenía esa fe. Quizás tú estás empezando, quizás tu fe no es la fe mía y mucho menos la fe de ellos. Yo no digo que ya llegué ahí, pero Satanás ya no me tumba fácilmente. Domingo a domingo, cansado, desanimado, tengo que estar aquí preparándome porque mi temor es, Dios me va a pedir cuentas. Y bueno, ¿qué te estoy diciendo esto? Yo no sé dónde está tu fe. Lo que sí te puedo decir es que Dios está ayudándote a crecer en tu fe y no te va a dejar, así como no dejó a Abraham por 25 años, no te va a dejar a ti tampoco. Porque Dios es fiel a lo que Él promete, ese es su carácter, parte de su carácter, Él es fiel a lo que Él promete. Y sobre todo la Biblia hoy nos dice que todas las promesas en Cristo Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, son sí y amén. Así serán, así serán. Y tú tienes que caminar con esa confianza, aunque no veas que está sucediendo eso, que la promesa que Dios te ha hecho, que nos ha hecho a todos como cristianos, se está cumpliendo, quizás no lo ves. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Así que no te desanimes, sigue adelante. Entonces, como podemos ver, la fe va creciendo a medida que pasa el tiempo y pasamos por momentos difíciles, pero todo comienza, hermanos, ¿con qué? Con empapar tu fe diariamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a recordar que Dios es fiel, que Dios es poderoso. ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo en los primeros capítulos de la carta de Efesios, y poderoso es Dios para hacer más allá de lo que pensamos, sentimos o vemos? Poderoso es nuestro Dios. Así que tenemos que tomar la determinación, hermanos, de sumergirnos en la palabra de Dios día a día, para que cuando entonces venga Satanás a atacarnos, nosotros podamos sacar el escudo de la fe. Cuando dudes, tal vez Dios no existe, tal vez Dios te abandonó. No, tú puedes decir cosas como las que encontramos en Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué estoy en esta situación todavía? No sé, pero yo sé que mi Redentor vive. Eva hablaba acerca de lo que Dios está haciendo en la vida de mi hijo últimamente, los destellos, dice ella, de, de cómo Dios lo está trayendo, cómo Dios lo está salvando. Pero hace 5 años todo se miraba como que él está perdido, ya no hay esperanza para él. Y que ahora de repente de la nada, porque todavía no se lo está pidiendo ni siquiera la ley, esté buscando de Dios, porque Dios le permite tocar fondo, y Dios obrando. Pero entre los primeros años de rebeldía de mi hijo, yo tenía que decir, yo sé que mi Redentor vive, seguir caminando por fe y hacer lo que Dios me mandó a hacer, no desanimarme y seguir preparando comida para las ovejas de Dios, al predicar el Evangelio. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Te recuerdas por lo que pasó Job? La historia de él, ¿verdad? Satanás le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Ninguno como él. Como no, pues si lo tienes bien favorecido, bien bendecido, quítale la bendición y verás si no te maldice, y verás si no deja de alabarte. Y sabemos, Dios le da permiso a Satanás, ¿verdad? Recuerda, Dios le da permiso a Satanás. Quítale todo, nomás no toque su alma. Y hizo exactamente eso Satanás, porque no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero Dios es poderoso. Y regresa, no, pues ahora tócales, quítale su salud. Hizo lo mismo. Bueno, yo no he pasado por, por tanto, hermano. No, mis aflicciones que he pasado no se comparan a las de él. Sin embargo, es en eso en lo que yo me ahogo. Eso es lo que Dios me da, porque Él sabe que eso es lo único que puedo soportar. No me va a dar las aflicciones que le dio a Job. A Job Dios le dio lo que él sabía que podía soportar.
Y en medio de su desesperación, vemos a Job decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me va a restaurar. Después de que se deshaga mi piel, mi carne, yo sé que voy a ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí en estos momentos. Eso es fe, eso es confiar en Dios.